Vale, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar este webinar de envejecimiento y trastornos de la devolución. Tenemos a Jaime Paniagua, que es logopeda. Eh, trabaja, trabaja en la clínica Quirón, en la unidad de disfagia y en el Centro Europeo de Neurociencias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Jaime, por impartir este webinar. Y gracias a Juan y a Borja de Campufrío Healthcare por colaborar también con la realización de este webinar. Sí que comentaros que tras la exposición de Jaime tendremos unos 10 minutillos para realizar preguntas o para cualquier duda. Os animo a que pongáis la cámara para que así esto sea un poquito menos frío. Y nada, a la hora de hacer preguntas también podéis poner la cámara o activar el micro, ¿vale? Y nada, recordad que este webinar va a ser grabado, luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube de Codinocova y nada, muchísimas gracias a todos. Cuando quieras puedes empezar, Jaime. Hola, pues muchas gracias. Lo primero, pues dar las gracias a Campofrío pues, por permitir este pequeño espacio para que tengamos un lugar para poder hablar sobre la disfagia, sobre el envejecimiento orofacial, que siempre viene bien. Dar las gracias también, además, al Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana pues, por haber contado conmigo para esto, porque para mí siempre es un honor, y dar las gracias, pues, por un lado, con más peso a los que estáis hoy aquí presentes, participando en esta charlita o en este espacio conversacional, lo vamos a llamar, y también a la gente pues que luego, puesto que esto está grabado, pues que también se va a tomar su tiempo para poder verlo en su casa y poder, bueno, hacer sus reflexiones. Aún así, al que lo está viendo en casa, tanto al que lo está viendo aquí, pues luego al final, aparte de las preguntas que hagamos, pues vais a tener dos vías. Una, podéis remitiros al colegio para cualquier cosa que necesitéis. Estábamos hablando antes de que yo hago referencias a artículos científicos y tal, entonces cualquier referencia que queráis recuperar o comentar, o bien os podéis en contacto con el colegio o bien conmigo, porque luego yo siempre al final os pongo mi mail o cómo localizarme por si necesitáis algo, o también para cualquier pregunta, o muchas veces a lo mejor surgen cosas que en frío las vemos de otra manera y luego han surgido debates bonitos. Cuando hemos acabado charlas de estas, pues alguien te escribe por mail y tal. Os invito a quien quiera a tener la cámara abierta para que no parezca que le estoy hablando al infinito, ¿vale? Y siempre que queráis participar, pues bueno, una de dos, o levantáis, a lo mejor si levantáis la mano yo creo que mejor, y luego al final podemos hacer otro tipo de participación, más un poco a cara descubierta o con el micro quitado, más conversacional, ¿vale? Y bueno, os invito a que vayáis participando en todo momento, ¿vale? A ver, vamos a ir pasando. Bueno, ya me han presentado, así que no tengo por qué seguir presentándome con ello, ¿vale? Lo que sí, bueno, a mí sí que, aparte de las gracias que he dado al principio, sí que me gustaría dar las gracias de forma específica al colectivo de dietistas y nutricionistas, porque desconozco si todos, si todas y todos sois dietistas, si hay de otras profesiones, pero es un colectivo que yo valoro mucho y que aprecio mucho, que además me gusta mucho participar con ellos a la hora con vosotras, con vosotros en el trabajo. Entonces, es un colectivo con el que me alegra mucho hablar siempre de disfagia, entonces siempre me gusta agradeceros también vuestro trabajo, porque yo creo que gracias a vuestro trabajo, pues yo puedo hacer mejor el mío. Entonces, eso es un valor y yo creo que lo hacéis muy bien y ojalá fuerais más conocidas y más conocidos, porque seguramente os abrirían muchísimas más puertas en hospitales, residencias y proyectos de todo tipo. Entonces, bueno, yo por lo menos en mi humilde participación, pues daros las gracias como colectivo, que a mí siempre me solucionáis la vida profesional como mínimo. Entonces, bueno, yo os quería hablar como de 5 cositas. Vamos a hablar de estas 5 cositas y luego al final hacemos
un debate. Por un lado, quería hablar como de aspectos como más teóricos, que vamos a decir de estructura y función, de lo que es la normalidad, es decir, la normalidad del sistema orofacial, es decir, el sistema orofacial qué hace, qué es la deglución, cómo se produce, sin dar aquí una clase magistral, pues hablar de cosas, de puntos específicos para que os hagáis una idea de lo particular que es el sistema orofacial, que yo creo que aquí lo fundamental es entender que estamos hablando de un sistema muy particular y con unas características muy específicas para poder entender lo que va ocurriendo luego. También me gustaría hablar de lo que son las modificaciones normales, es decir, estamos predefinidos como seres humanos al final para ir teniendo modificaciones en el sistema orofacial y ello no tiene por qué llevarnos a una situación patológica. Y yo creo que esto es importante también que lo entendamos. Pero hay que hablar de una tercera parte de, bueno, ¿y cuándo? ¿Qué es esa condición patológica? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué prevalencia? ¿Qué riesgos hay? Porque la condición patológica va a ser la que nos va a obligar a tomar decisiones. Cuando hay modificaciones normales en el sistema orofacial, muchas veces dentro de la normalidad tomamos ciertas decisiones sin que haya habido una condición patológica y esto es un poco el pez que se muerde la cola porque muchas veces de las decisiones que tomamos a lo mejor acabamos generando una condición patológica porque, por ejemplo, empezamos a hacer una restricción de alimentos a una persona y al final se malnutre. Entonces, o se nos deshidrata por algún tipo de restricción que le hemos hecho sin haber hecho una buena evaluación. Por eso es tan importante que nutricionistas, logopedas, estemos dentro de los equipos de valoración de la persona con disfagia. También me gustaría hacer mención al proceso de detección y de evaluación específico para el adulto mayor, es decir, utilizamos muchas veces las mismas pruebas o la misma prueba para evaluar a todos los fenotipos de disfagia y a lo mejor esa prueba que estamos utilizando ha sido validada para personas con ictus agudo y no para adultos mayores. O a lo mejor la prueba que estamos utilizando sirve para evaluar la disfagia, pero no la aspiración. Entonces, es importante que nos paremos a pensar en qué pruebas sirven para cribar, qué pruebas valen para seleccionar una población y qué pruebas realmente nos van a decir que esta persona está en riesgo o no. Y para eso, pues bueno, está un poco la estadística, los estudios y sobre eso es bueno que hablemos. Y por último, me gustaría hacer un breve barrido a lo que son recomendaciones específicas en el adulto mayor, es decir, vale, y para el adulto mayor que comienza con problemas de deglución o que ya comienza con disfagia, ¿qué es útil? Bueno, entonces me gustaría hablar de líneas de trabajo que hay en la actualidad que en unos casos nos servirán y en otros no. Siempre todo nos lo va a decir la condición de la persona y la evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué decir yo que soy logopeda del sistema orofacial? A mí el sistema orofacial me parece que es un sistema único. Los cardiólogos dirán lo mismo del corazón, seguramente. Entonces, para mí es un sistema excepcional porque tiene unas características muy específicas que nos permite conseguir funciones vitales. Es decir, el sistema orofacial nos permite nutrirnos, es una vía de entrada para el sistema digestivo a la vez que es una vía de entrada también para el sistema respiratorio. Entonces, es un sistema que permite conseguir diferentes funciones. Entonces, ¿qué tiene de particular el sistema orofacial? Pues, por ejemplo, se me ocurría intentar poneros en una imagen todo lo que tiene de particular. Por ejemplo, el sistema orofacial, que está formado por músculos más pequeñitos que otras zonas del cuerpo, combina fibras musculares, es decir, combinamos fibras lentas y fibras rápidas. Y esto es muy importante luego para cuando vamos a encontrarnos una situación de malnutrición que nos va a alterar fibras más rápidas, pues es importante tener en cuenta que aquí hay una combinación de fibras. Incluso dentro de la propia lengua tenemos combinaciones de fibras y eso va a ser importante tenerlo en cuenta cuando estamos evaluando la fuerza o la resistencia lingual de una persona. También existen puntos de inserción más atípicos, es decir, no todos los puntos de inserción están fijados a un hueso, es decir, algunos puntos de inserción están fijados a otro músculo. Por lo tanto, es un sistema interdependiente en el que va a haber que verlo de forma global, incluso de forma global no solo dentro del propio sistema, sino con
con la globalidad del cuerpo. Y esto en el adulto mayor es muy interesante porque muchas veces nos vamos a encontrar que gente con una condición física muy buena obtiene resultados en un menor deterioro en su sistema orofacial. Incluso en algunos estudios muy interesantes han comparado la musculatura lingual con musculatura de la espalda, donde se han visto que gente que tiene una mejor resistencia muscular en otro tipo de músculos, pues tiene al final una correlación con la musculatura de la lengua, ¿vale? Y lo que decíamos de los tamaños. También a nivel sensorial nos encontramos particularidades y es que los rangos de sensibilidad en la boca son mucho más sensibles. Por ejemplo, yo que aquí en el centro veo mucho ictus, es muy habitual evaluar a nivel sensorial y, por ejemplo, existe una diferencia muy importante con la mano cuando hacemos test más objetivos como es el test de monofilamentos, donde vemos que hay unos rangos de precisión en la mano, en el pulgar, que se suelen medir como factores pronóstico incluso con las personas de ictus en su recuperación, y vemos que en la lengua son incluso menores, es decir, estímulos que en otra zona del cuerpo no seríamos capaces de percibir, la boca es capaz de percibirlo y es capaz de manejarlos. Entonces, eso es muy interesante porque nos va a permitir hacer un mejor manejo de los alimentos cuando los estamos procesando. Y además, es una zona que es capaz de combinar diferente información sensorial, química, táctil, vibratoria, diferentes sistemas coexisten en la lengua para poder extraer toda una información para poder enviarlos por unas vías hacia el cerebro. Entonces, para mí me parece fascinante cómo dentro de la boca pues el alimento nos transmite tanta información y la boca es capaz de extraer toda esa información sensorial, lo cual luego va a ser muy interesante a partir del estudio de los nervios craneales. También nos encontramos que la boca tiene una particularidad, es que hacemos un cambio de dentadura natural desde que somos pequeñitos hasta que nos vamos siendo adultos. Incluso se da la condición de que vamos perdiendo piezas dentarias. Y yo creo que eso también es interesante a la hora de relacionarnos con el alimento. O incluso la propia macrobiota de la boca, que muchas veces en estudios de incidencia de la aspiración, pues vemos que tiene correlaciones con la macrobiota que nos encontramos en el tercio superior del esófago o en determinadas zonas a nivel respiratorio. Entonces, bueno, también tiene esa condición especial. También nos encontramos un sistema óseo, que es la laringe, con estructuras cartilaginosas que son móviles. Entonces, el análisis de la laringe también es muy interesante, como dentro de todo el sistema orofacial, cómo participa y se coordina perfectamente con estructuras móviles musculares para que podamos llegar a deglutir. Y desde luego unas redes neuronales que ahora veremos diversas que hacen que se genere la deglución, que llega a ser algo más que un reflejo, que algunos autores le llaman un reflejo complejo o un pseudo reflejo, ¿vale? Entonces, bueno, al final nos vamos a encontrar con... Lo primero que yo quería hablar es de la deglución, donde el alimento entra dentro de la boca y, como decía, pues el alimento es un estímulo dinámico lleno de información que transmite información de temperatura, sonido, no hay que olvidar el sonido nunca, la química, información de vibración y información táctil. Toda esa información la va a recoger este sistema orofacial a través de ese sistema de recepción sensorial tan sencillo y lo va a mandar pues, a unos núcleos específicos del bulbo raquídeo que por medio de una activación de unas interneuronas va a mandar la información a otros núcleos más encargados de la parte motórica para generar una respuesta. Esto que es tan fácil que parece que sería un reflejo de noto el bolo, trago, lo noto, genero una respuesta y genero la deglución, va mucho más allá porque implica zonas más superiores, más supratentoriales, donde nos encontramos pues, participación de corteza motora, corteza sensorial,
de la ínsula, donde van a coexistir un circuito más involuntario, más bajo, y un circuito más voluntario. ¿Por qué os cuento esto? Porque esto luego va a ser fundamental para entender los cambios normales que nos vamos a encontrar en el adulto mayor. Es decir, el adulto mayor, por definición, va a sufrir cambios a nivel neurológico que van a comprometer su deglución. Entonces es importante que entendamos que por un lado hay un sistema más bajo donde se van a manejar unos circuitos más reflejos y más involuntarios que a su vez están relacionados con un sistema más de control voluntario cortical, donde coexisten estructuras. Entonces, luego veremos que el adulto mayor, a medida que envejecemos, va a tener una dificultad para conectar estas dos cosas. Entonces, esto es importante para entender tanto los cambios como algunas de las estrategias que se están empezando a utilizar para disminuir los efectos de las alteraciones de la deglución en la persona con disfagia. Por daros un reporte así rápido de la deglución, el alimento entra, nosotros imaginad que ya lo hemos procesado y mientras estamos procesando el alimento, pues hay lo que podemos llamar un sellado palatogloso, que lo que hace es evitar que el alimento entre en la vía posterior de forma prematura, que podría hacer pues, que la persona no estuviera preparada para ello y se fuera por una falsa vía hacia la vía respiratoria. Una vez que el bolo está preparado, la lengua lo va a propulsar, se va a romper esa barrera, ¿vale? del sellado que hace la parte posterior de la lengua con la parte superior del velo del paladar, y el velo del paladar va a hacer otro cierre para evitar que el alimento se vaya por una vía superior o que se regurgite, ¿vale? A su vez, la laringe, que en este caso está abierta, porque como os decía, la zona orofacial al final es un sistema en el que coexisten dos sistemas, es la entrada tanto de la vía respiratoria como de la vía hacia el sistema digestivo. Va a llegar un momento en el que la laringe que está abierta va a tener que cerrarse para que se abra la parte posterior. Esto, visto rápido aquí, no sé si veis un vídeo que ha salido de Glución Comic. ¿Se ve? No. ¿No? Vale. Pues, no se ve. A lo mejor tienes que volver a compartir. Vale, un segundo porque aquí, a ver, claro, a lo mejor tengo que volver a compartir. Pues vuelvo a compartir. Entonces ahora sí que se ve, ¿no? Ahora sí. Vale, entonces ahí veis que es como el mismo, es como si nos cortaran de forma salomónica. Ahí tenemos el bolo y como veis el bolo está, pues hay un sellado que hace hermética la parte anterior de la boca y protege la parte posterior, y ahora mismo esto está abierto y estamos respirando, ¿vale? Pero en el momento que empezamos a propulsar el bolo, esta estructura ya se empieza a preparar. Y bueno, lo voy a pasar rápido, como veis, rápidamente se ha ido el bolo, muy rápido. Esto dura 800 milisegundos, más o menos de manera normal. Como veis, el bolo va pasando, se cierra la parte posterior que os decía a nivel de velofaríngeo, y lo que va a haber es una elevación de la laringe para proteger la vía aérea. Como veis, en este momento ahora la vía aérea está protegida para que se abra el esfínter esofágico superior y el alimento se vaya hacia el estómago vía esófago y todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Como habéis visto, tenemos diferentes tiempos, es decir, sellado palatogloso, sellado velofaríngeo, la parte más importante que es el cierre laríngeo, la elevación laríngea, que es donde se va a proteger la vía aérea. Si el alimento se fuera en ese momento por ahí, habría una aspiración, ¿vale? Y la apertura del esfínter esofágico superior. Entonces, como veis, primero comienza la elevación de la laringe, ¿vale? Como veis, y luego veis que se activa primero y después ya se abre el esfínter esofágico superior. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para entender la aspiración, porque si primero se
abriera el esfínter esofágico superior y el cierre del vestíbulo laringio fuera más tardío, ahí es donde se podría dar la aspiración porque el líquido podría entrar rápidamente en la vía aérea, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que es importante que tengamos en cuenta. Más o menos tenemos estipulado 800 milisegundos como normativa en una persona normal a la hora de tragar, pero en un adulto mayor nos podemos encontrar 1200 milisegundos, incluso de manera normal. Como veis, pues hay unos tiempos pues, que esto entre una persona y otra se puede ver modificado, ¿vale? Y luego sí que es importante también que tengamos en cuenta que hay toda una red funcional en el cerebro para poder saborizar, porque parece que solo hablamos de las redes a la hora de poder tragar y al final la vía deglutoria vale para nutrirse, para hidratarse, pero también vale para disfrutar. Entonces es importante tener en cuenta que todo el sistema deglutorio pues, va a estar conectado con otras zonas neurológicas, que es importante que nos suene como la ínsula, que sería el córtex gustativo primario, o el córtex órbito frontal, que es lo que se conocía como el córtex olfativo, o lo que sería el córtex gustativo secundario, ya que la ínsula y el córtex órbito frontal trabajan de forma conjunta. Esto con el tema del COVID se ha visto ahora muchísimo más por todas las alteraciones que hemos visto olfativas y gustativas en este perfil de paciente, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final el sistema orofacial es una llave para poder nutrirnos, hidratarnos y saborizarnos dentro de su pertenencia al sistema digestivo y para poder respirar y fonar. Cuando nosotros vamos a tragar, tenemos que coordinar teniendo prevalencia para la respiración y en un momento dado dejar de respirar para que todos esos circuitos neuronales puedan permitir la entrada del alimento en vía esofágica y poder volver a respirar sin que haya habido restos de alimento y sin que se haya visto comprometida la vía respiratoria, ¿vale? Pero resulta que cuando nos vamos haciendo mayores va habiendo cambios, es decir, cambia la fisiología muscular, el músculo va perdiendo fibras musculares y va ganando más grasa, y el cartílago se va osificando. Entonces, si os acabo de decir que estamos hablando de un sistema que tiene músculos más pequeños, que los músculos tienen puntos de inserción con otros músculos, que tenemos un sistema cartilaginoso como es la laringe, pues entonces ya esa movilización de la que veníamos hablando, ya a nivel, digamos, estructural, se va a ver alterada. Es decir, esos tiempos de deglución, pues ya se pueden ver alterados, se pueden ver alteradas las reacciones sensoriales, es decir, va a haber cambios también en la sensibilidad, incluso nos vamos a encontrar cambios a nivel general que, como decíamos, van a influir también en la propia fisiología muscular del sistema orofacial. Esto de manera normal, ¿vale? Concretamente, incluso la lengua, vamos a ver que se va a ir perdiendo masa muscular y que el tejido adiposo va a ir creciendo. Por lo tanto, musculatura intrínseca, como vemos aquí, el músculo vertical, longitudinal superior, se va a ver alterada, vamos a tener una mayor atrofia de la musculatura. Entonces, la lengua se va a ver alterada tanto en movilidad, pero seguramente en fuerza y en resistencia. Entonces, eso al final puede empezar a hacer que la tarea de deglución y de procesado oral del alimento se vaya viendo alterada. Entonces, la lengua va a ser uno de los puntos en los que vamos a estar incidiendo para hacer un análisis del posible deterioro que puede tener el adulto mayor a medida que pues, va teniendo más dificultades. Y algunos grupos de estudios en algunos países ponen el foco de recomendaciones y de estrategias terapéuticas en el trabajo de resistencia o de fuerza lingual, que luego hablaremos de ello, porque hay algunos grupos interesantes, tanto en Chile como en Japón, que buscan el trabajo de resistencia de la lengua como posible estrategia de ayuda, ¿vale? Como veis, de manera normal, por ejemplo, esto es un estudio que se hizo con IOP, que es os lo puedo enseñar ahora, que es un aparato que utilizamos para medir la fuerza y la resistencia lingual. Yo lo utilizo como normativa, puesto que está hecho en población europea, que son los que se parecen más a nuestro fenotipo orofacial. Y como veis aquí, se hizo mediciones de zona anterior, zona posterior de lengua, fuerza y resistencia. Como podemos ver, de manera normal,
tanto la fuerza como la resistencia se va viendo disminuida. Por lo tanto, sabemos que fuerza y resistencia va a ser algo que se va a ir viendo modificado. Lo que pasa es que si se ve demasiado modificado, sí que nos podemos encontrar pues, con más dificultades. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor vemos que los niveles de fuerza disminuyen y decimos, la persona mayor está en un rango patológico porque tiene menor fuerza. No, no es algo patológico, es algo normal, es decir, la persona va a ir perdiendo fuerza. Nosotros tenemos que ver todas las piezas del puzzle para ver si eso le está poniendo en una condición patológica, ¿vale? Bueno, y como veis, pues hay un montón de estudios donde se ve que a medida que somos mayores, pues vamos viendo que la fuerza pues, se va disminuyendo, por lo tanto, eso es una evidencia. Incluso el volumen del trago que hacemos, la cantidad de volumen que hacemos tanto al beber de un vaso como de pajita, se va viendo disminuyendo, incluso se va acercando más entre sexos, pero vemos que va cambiando también incluso los volúmenes, que probablemente sean mayores cuando tenemos otros rangos de edad, ¿vale? También el cierre vestibular, que es fundamental, se va a ver alterado. Por lo tanto, va a haber una menor velocidad y más dificultad de ascenso laringeo. Por lo tanto, ahí nos estamos poniendo un poco más en riesgo en cuanto a que hay que tener herramientas para poder detectar la aspiración o si ese residuo nos está dando problemas. Entonces, es otra de las cosas que nos podemos encontrar. Y sobre todo, uno de los mayores problemas que nos encontramos es que va a haber menos receptores orales y la velocidad, digamos, a nivel neurológico general va disminuyendo. Es decir, a medida que somos mayores, la velocidad de interconexión en diferentes áreas o redes neurológicas es una evidencia que son menores. Pero es verdad que no es tanto que se altere a nivel sensorial la boca, sino que esa conexión entre la faringe y el cerebro se va debilitando. Que además, en muchos fenotipos nos encontramos que es un factor negativo que haya una mayor alteración de la sustancia blanca. Por lo tanto, van a surgir más compensaciones de las redes cerebrales. Hasta ahí bien. Pero si el adulto mayor va sufriendo más condiciones como alteraciones por ictus, enfermedades neurodegenerativas, ese tipo de comorbilidades son las que ya nos van a ir metiendo en una condición más patológica. Es decir, nos podemos encontrar situaciones más dificultosas a nivel de redes neuronales, pero pueden quedar ahí y no generar más patología, a no ser que el cerebro pues vaya teniendo más dificultades por otras condiciones también, ¿vale? Os invito a estudiar este estudio, os invito a analizar este estudio que es muy interesante, sobre cambios que se fueron viendo a nivel neurológico en las representaciones neurológicas, donde además se vio que sabemos que la deglución está representada de forma bilateral en ambos hemisferios, pero de forma asimétrica, es decir, sabemos que tenemos un hemisferio más prevalente para la deglución o más dominante que otro, pero sobre todo en este estudio lo que se vio fue un poco el funcionamiento de las redes neurológicas a medida que, bueno, nos vamos haciendo mayores y donde se va viendo, pues que va viéndose deterioro entre las conexiones de la información que se recibe en la zona oral y de la información que se maneja en las redes corticales. Al final, parece ser que en este circuito hay una compensación de las zonas prefrontales. Como os digo, si se empiezan a dar condiciones de enfermedades neurodegenerativas o de ictus, pues hombre, estas capacidades de redes neuronales de compensar, pues se van viendo dificultades y te vas encontrando en pacientes post-ictus que surge disfagia, aunque la lesión que han tenido ellos no sea en zonas específicas de la deglución, pero sí ha podido alterar a redes neurológicas, nodos fundamentales que sí que pertenecían a esas redes o que pertenecían a compensaciones que ya estaban haciendo. Por lo tanto, esto nos puede poner en una condición patológica. A ver. Por lo tanto, podemos ir teniendo una deglución normal o un envejecimiento normal sin llegar a entrar en una situación patológica de manera específica, ¿vale? Cuando nos metemos ya en una deglución más patológica, en una condición más patológica. Entonces, aquí es importante que diferenciemos entre lo que es disfagia en general, que es una dificultad para movilizar el bolo alimenticio, de lo que sería una presbifagia o unos cambios característicos que podrían ser normales y no siempre conducen a una
condición patológica y lo que podría ser una disfagia sarcopénica, que es una dificultad para tragar debido a la sarcopenia del músculo, es decir, a una alteración pues, por la sarcopenia que nos estamos encontrando ahora que pues, estamos analizando nuestra población porque tenemos una población muy envejecida, ¿vale? Entonces, es importante que diferenciemos entre lo que es una situación de disfagia, lo que podrían ser los cambios normales o una disfagia producida por una condición específica que sería la sarcopenia, ¿vale? Tenemos una prevalencia bastante alta del adulto mayor, pero la prevalencia cambia dependiendo del ámbito donde nos movamos, es decir, no tenemos la misma prevalencia en una hospitalización que en un centro residencial. También la prevalencia cambia dependiendo del método de evaluación que utilicemos, es decir, si utilizamos métodos de evaluación con baja especificidad o sensibilidad para detectar la disfagia, nuestra prevalencia va a ser menor. Pero cuando nos encontramos con estudios que a lo mejor han buscado la disfagia con videofluoroscopia, la prevalencia es bastante mayor. Desde luego, sí que es importante tener en cuenta, como veis, que la prevalencia aumenta cuando estamos en una condición de que la persona está en una situación de fragilidad. Por lo tanto, sí que es verdad, atender al adulto mayor en condición de fragilidad va a haber una mayor prevalencia que seguramente en el ámbito comunitario. Si además encima vamos a ictus, pues la prevalencia de disfagia va a ser mayor muchas veces por la propia situación de encamamiento, por la afectación de las redes neuronales específicas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que va a haber una prevalencia en el adulto mayor y cuando haya una condición de fragilidad seguramente esa disfagia aumente en por lo menos un 20%, ¿vale? Bueno, también es importante que vayamos atendiendo a estudios como este acerca, bueno, de que el envejecimiento normal pues, nos va a dar una situación a lo mejor de alteración de la deglución, pero que no siempre nos va a dar una disfagia. Sí que me importa mucho en este estudio la parte de cómo se empieza a relacionar una baja actividad física o una condición, un estatus cardiorrespiratorio más disminuido o personas en situación de inmovilidad que se empieza a relacionar con una dificultad de disfagia. Por ejemplo, ya no solo porque la persona en su vida diaria no tenga mucho ejercicio físico, sino también porque hay muchos adultos mayores que van al hospital a lo mejor por otra circunstancia y el hecho de que estén encamados, que se les den otro tipo de dietas, que estén durante semanas o meses sin moverse, muchas veces esa situación les acaba generando un tipo de disfagia que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el concepto de disfagia sarcopénica yo creo que nos hace tener en cuenta un poquito más variables que van más allá de la deglución, que es la condición muscular de la persona, ¿vale? Entonces, en ese momento ya empezamos a viajar a una condición más patológica que nos metería en riesgo. Es decir, tenemos cambios normales donde se pueden ir compensando, pero en el momento que ya van apareciendo más comorbilidades, pues la persona se va metiendo en una situación donde va estando más frágil, va teniendo menos fuerza, va teniendo más dificultad para poder defenderse o para poder compensar y acaba teniendo un riesgo que es el que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si lo representáramos así, tenemos una deglución normal, va habiendo cambios, va habiendo alteraciones funcionales y nos vamos metiendo en disfagia, ¿vale? Si se van dando mayores condiciones patológicas o comorbilidades, claro, la situación va empeorando y nos vamos metiendo en un riesgo. Ahora, ¿y si nosotros vamos buscando soluciones? Es decir, por ejemplo, la persona tiene una buena actividad física, la persona tiene una buena higiene oral, la persona nos aseguramos que tenga un buen sistema inmune. Digamos que el techo de riesgo va estando cada vez mayor. Entonces, lo importante sería que tuviéramos estrategias, que tuviéramos buenas recomendaciones o que tuviéramos buenas pautas de control para este tipo de fenotipos o de patologías. Es decir, si ya sabemos que el adulto mayor es una persona con cierta fragilidad para este tipo de problemas, pues tenemos que tener mucho más cuidado pues, para no someterle a situaciones específicas de encamamiento para que tenga más actividad física. A lo mejor vamos a tener que incidir mucho en la higiene oral, vamos a intentar
tener cuidado con su alimentación para que no tenga excesivas restricciones y esté bien alimentado, o incluso, pues bueno, un buen control de su situación para ver cómo puede tomar los alimentos sin ponerle en riesgo, pero sin ponerle en riesgo también de que se malnutra o se deshidrate, como suele pasar cuando tomamos determinadas situaciones de recomendación. Entonces, al final, la desnutrición, ¿qué nos lleva? Pues a una afectación de fibras musculares que tienen mucha importancia con la deglución, y eso afecta a la deglución, pero a su vez, si se afecta a la deglución, la persona se malnutre más todavía. Entonces, al final entramos en un circuito donde además la restricción de la vía oral como forma de alimentación, que es una de las pautas que se suele hacer, va a hacer que la persona tenga una mayor afectación de la deglución, maneje peor sus secreciones. Si además la persona tiene una baja actividad física, también puede tener una afectación de la deglución, eso llevarle a una desnutrición, y todo esto pues puede generar alteraciones en la seguridad o alteraciones en la eficacia, que al final una u otra nos puede llevar a un deterioro, ¿vale? Una cosa importante también que creo que tenemos que tener en cuenta son las pruebas de evaluación. Y esto también es importante. Seguramente muchas las conoceréis. Pero yo he querido poner con 3 colores, verde, amarillo o rojo, como si fuera un semáforo con más capacidad para detectar. Hay algunas pruebas que se basan en anamnesis, que es decir, si no tenemos otra cosa nos van a venir bien, pero nos van a venir, solo vamos a poder detectar comorbilidades, qué necesidades tiene la persona, qué potencialidades. Luego hay otro tipo de evaluaciones que nos van a permitir indagar un poquito más en la capacidad de la persona y tener sospechas, pero a lo mejor hasta que no hagamos otro tipo de evaluaciones más objetivas, no vamos a saber, por ejemplo, si la persona es capaz de aspirar, si está aspirando o no, o si es capaz de deglutir con algún tipo de vía segura. Seguramente, dependiendo del lugar donde estemos, vamos a tener acceso a unas o a otras, entonces, bueno, seguramente es lo que hay, pero es importante que tengamos en cuenta que unas u otras sirven para lo que sirven, y a partir de ahí tenemos que intentar indagar lo máximo posible. ¿A qué me refiero con esta? Pues tenemos pruebas como, por ejemplo, en la anamnesis. Bueno, en la anamnesis yo no estoy viendo comer a una persona, pero puedo indagar mucha información a través de lo que me cuente, es decir, puedo sospechar alteraciones de eficacia preguntándole por su pérdida de peso en las últimas semanas o meses, el tiempo que tarda en comer o el propio placer que tiene a la hora de comer. La fatiga, atragantamientos frecuentes, cambios en la tos o toses muy frecuentes durante la ingesta o el miedo a comer me puede llevar a sospechas de alteraciones en la seguridad, o comorbilidades o unos hábitos de higiene oral inadecuados me puede incluso hablar del riesgo que la persona tiene en una neumonía, de hacer neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy viendo comer a la persona, pero por unas preguntas puedo saber el riesgo que tiene y tomar, bueno, si no tengo otra cosa, pues puedo empezar a aconsejarle cosas. Luego tenemos protocolos como el IT10, que es un cuestionario de 10 preguntas, que seguramente conozcáis más, que si vemos la validación con personas con disfagia, tiene un corte en 3 puntos, es decir, a partir de 3 puntos la persona tiene un riesgo de disfagia. Si ese mismo test lo vemos por un estudio de validez en adultos mayores, es decir, en población específica de adultos mayores, algunos estudios hablan de incluso 7 puntos. El grupo que valida esta prueba en España incluso habla de 2 puntos, es decir, de acuerdo a este test, a partir de 2, 3, 7 puntos, dependiendo un poco del grupo de estudio, indican que la persona tiene un riesgo de disfagia. No sabemos si aspira o no aspira, pero desde luego tiene un riesgo de disfagia, de una alteración de la eficacia o de la seguridad. Por lo tanto, o nos metemos en más estudios o si no tenemos posibilidad, de alguna manera es una persona en la que ya estamos cribando que puede tener un riesgo. Es decir, en una población ya seleccionamos gente que puede tener un riesgo, pero no lo estamos verificando. Existen otros test como el test de Sydney, pero este no tiene una puntuación con punto de corte para la persona con disfagia, o cuestionarios de calidad de vida que nos pueden dar también a entender pues, que la persona puede tener el ámbito comunitario, puede estar teniendo una dificultad como mínimo de alteración de eficacia, ¿vale? Este es un test que me inventé yo, que si alguien tiene
que tiene curiosidad, yo se lo mando, ¿vale? Luego tenéis otras pruebas como es el MISA, que el MISA, por ejemplo, es un cuestionario que evalúa ya más cosas, las texturas, el acceso a diferentes texturas de la persona, cómo maneja sus instrumentos, su postura. Y este, por ejemplo, sí que ha estado validado en que en determinados ítems podía tener correlación con riesgo de pues, o muerte o infección respiratoria. Lo que pasa es que, como siempre, estamos seleccionando, pero no estamos viendo a la persona comer y no podemos decir que esté aspirando por ello, pero que podría estar en riesgo, ¿vale? Yo creo que la prueba más conocida es el MECVV, que todos conocéis, que es una prueba de volumen-viscosidad, donde se le dan 3 diferentes viscosidades a diferentes volúmenes a la persona. Es importante que tengáis en cuenta que esta prueba tiene una buena sensibilidad, o sea, nos va a detectar personas en riesgo de disfagia, pero para la aspiración estamos hablando de un 28%, entonces tiene un menor riesgo de aspiración. Entonces, si no tengo otra cosa, me va a venir muy bien para hacer un cribado y seleccionar población que está en riesgo y poder empezar a tomar medidas, pero no podemos decir que la persona está aspirando porque no lo sabemos, porque la especificidad es más baja para ello, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que esto también lo tengamos en cuenta porque puede ser una buena vía para intentar pedir otro tipo de estudios instrumentales o por lo menos para situar a que esta persona tiene un mayor riesgo porque ya estoy haciendo una prueba que está basada en alimento. Otros test como el MASA, lo que pasa es que esto está validado con población de ictus, pero población de ictus que con edades también muchas veces avanzadas. Entonces, por eso lo he puesto, tiene una buena sensibilidad tanto para la disfagia y para la aspiración, buena especificidad para la disfagia y para la aspiración algo más baja. No tiene la especificidad suficiente, pero sí que tiene mayor especificidad que otros test. No sería la suficiente porque necesitaríamos una especificidad por lo menos de un 70% o de un 60%, pero bueno, nos podría valer también esta prueba para poder tener en cuenta, aunque no está validada específicamente con adultos mayores. Las pruebas que pueden dar una mejor orientación son pruebas con volúmenes de agua. Entonces, aquí también, por orientaros, las tareas con volúmenes grandes de agua son útiles para descartar población sin disfagia y las tareas a tragos secuenciados a volúmenes pequeños sí que podrían tener más especificidad para detectar a personas con disfagia. Entonces, en este caso lo podríamos tener en cuenta si tuviéramos dudas con una persona que tenga disfagia y no tiene acceso a esta evaluación instrumental, por lo menos para intentar conseguirlo, ¿vale? Luego también quería hacer mención a que las evaluaciones instrumentales sí que van a tener más especificidad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sabemos que a mayor volúmenes de trago, a mayor número de tragos aumentamos la sensibilidad para detectar a la persona con disfagia, incluso a partir del tercer o cuarto trago mientras estamos haciendo la prueba. Es decir, que cuando hagamos una prueba instrumental no les demos solo un trago, tenemos que evaluar mínimo 3, 4 y a veces hasta 5 para aumentar las probabilidades y poder tener un mayor rango de personas a las que estamos detectando esa posibilidad de aspiración. Y, por supuesto, la videofluoroscopia, que nos va a permitir analizar mejor toda la cinemática de la deglución y no solo saber si está aspirando, sino también si está habiendo problemas específicos de eficacia y buscar soluciones, ¿vale? Mostraros también el test Thomas, que no sé si lo conocéis, pero el test Thomas se realiza con unas galletas cracker, galletas saladas, está validado para 5 tipos de galletas. En España normalmente encontramos las TUC y las Arnold, ¿vale? Entonces a la persona se le da una galleta y lo que se hace es medir el tiempo que tarda, número de ciclos masticatorios, número de degluciones y número de mordidas. Entonces tenemos una validación en población por edad y sexo. Por edad en franjas de 20 años hasta pasados los 80 años. Entonces, a lo mejor esta prueba no es tanto para detectar la aspiración, pero sería para poder detectar población que está en riesgo de tener alteraciones de la eficacia. Entonces, a lo mejor podéis pasar esta prueba, ver si se sale de rangos de número de ciclos masticatorios de tiempo de deglución, que podáis tener sospecha de que la persona pueda tener alteración de la eficacia. Incluso en un artículo de Chichero de 2019 lo correlaciona resultados en este test con posibles recomendaciones en
en las recomendaciones de la ITSI, en niveles de la ITSI, es decir, según vemos el análisis cualitativo de cómo la persona hace la prueba, le podemos recomendar niveles 4, 5, 6 o 7 de la ITSI. Entonces, esto sería un poco más para la evaluación de la parte de eficacia. Como veis, aquí este estudio está bastante bien y os puede ayudar un poquito para poder descartar, sobre todo, o poder orientar determinadas alteraciones de la eficacia, ¿vale? También utilizamos la electromiografía de superficie, la auscultación cervical, que si la pasan logopedas experimentados puede llegar hasta un 60% de probabilidades de detectar aspiraciones, ¿vale? Y, por supuesto, el aparato IOPI, que se utiliza para fuerza y resistencia muscular de la lengua, ¿vale? Y, por terminar, y no me enrollo más, recomendaciones específicas. Ejercicio orofacial activo. Como os decía, hay algunos grupos de trabajo que tienen experiencias en adultos mayores sin disfagia con trabajo a cargas de trabajo, bueno, que sobre todo a cargas de trabajo tampoco excesivamente altas, ¿vale? Aunque esta gente encuentra beneficios a 100% y al 60%, nos encontramos que cargas de trabajo muy altas pueden afectar a la adherencia, ¿vale? Entonces, sabemos al final que un trabajo de resistencia mantenido en el tiempo, pues puede tener un efecto en la fuerza muscular de adultos mayores. Por lo tanto, una de las vías que en determinados grupos de trabajo, por ejemplo, están los de ProSpin en Chile o grupos japoneses, es el entrenamiento de la resistencia muscular lingual. De hecho, aquí tenéis un artículo muy chulo en Japón donde veis que hay diferentes fichas de colores y cada color corresponde a una fuerza determinada. Entonces, la persona hace un trabajo de resistencia diaria. Como veis, estos son resistencias muchísimo menores, incluso de 5 kilopascales. Entonces, lo entrenan de forma diaria y, bueno, parece que esto tiene un impacto luego a nivel de seguridad en la persona con disfagia, ¿vale? Existen también estrategias sensoriales, como por ejemplo tenemos en un grupo de trabajo en el Hospital de Mataró que encabeza el doctor Pere Clavé aquí en España, donde se ha visto que la sustancia P, los niveles de sustancia P podrían tener una relación con la disfagia, ¿vale? Por lo tanto, como veis, hay infinidad de evidencia científica y esto al final se está relacionando con el trabajo de capsaicina. Como veis, se utiliza capsaicina para estimular a la persona con disfagia con diferentes bolos. En algunos grupos de estudios utilizan unos niveles. Esto es un estudio japonés donde lo hacen durante unas semanas. Esto lo hacen con bolos tipo néctar, esto con una pasta específica, incluso en algunos países lo hacen como una especie de pan de ángel. Y al final lo que se busca es estimular determinados receptores de la zona orofaríngea que responden a la capsaicina y que consiguen incrementar los niveles de sustancia P. Parece ser que en adultos mayores esa podría ser una buena estrategia. Seguramente habéis oído que en algunos casos le dan picante antes de comer. Al final va a ser una estrategia farmacológica para poder actuar tanto a las personas con disfagia como con fenotipos de disfagia de adultos mayores. Las estrategias las tenemos en pimienta negra, picantes o ácido cítrico o incluso mentolados, ¿vale? Entonces, esa podría ser otra de las estrategias que nos encontramos en el trabajo de la disfagia, ¿vale? La higiene oral, no me voy a meter porque no soy higienista, pero que tengáis claro que la higiene oral va a ser una de las estrategias fundamentales que vamos a tener que recomendar al adulto mayor, ¿vale? Por su relación con la aparición de la neumonía. Incluso tenemos pacientes que sabemos que aspiran, pero con una buena higiene oral no llegan a hacer neumonía, como pueden ser los protocolos libres de agua. Entonces, en ese aspecto, la higiene oral es una estrategia fundamental, ¿vale? También la conciencia social a la industria alimentaria. Entonces, os invito a que sigáis el modelo japonés, donde tenéis el Smile Care Food, donde una persona puede adquirir sus propios alimentos sin tener que ir a una farmacia o que se prescriba como hacemos aquí, que se tiene que prescribir el espesante o lo tienes que comprar todo en una farmacia, por niveles, desde gelificados hasta alimentos de fácil masticación, porque la industria pues bueno, cuenta con niveles específicos de qué características reológicas tiene que tener el alimento para qué fenotipo de disfagia. Entonces,
La persona sabe qué nivel de alimento tiene que comprar. Entonces, el modelo japonés es algo hacia lo que tenemos que viajar, ¿vale? Nosotros en Europa normalmente lo que se está viendo es un poco más los niveles de la ITSI, entonces yo entiendo que al final la idea sería fusionar estos niveles de la ITSI con el modelo japonés para que una persona con disfagia pueda ir a comprar sus alimentos y tenga una participación activa en su alimentación y no tenga siempre la sensación de que está comprando medicamentos, ¿vale? Y simplemente recomendaros que sigáis grupos de trabajo pues, que hay en Chile, en Estados Unidos, en Japón o que tenemos aquí en España, en el Hospital de Mataró, donde se van haciendo estudios muy específicos del adulto mayor, ¿vale? Así que aquí os dejo mi mail por si alguien me quiere escribir, me quiere consultar alguna referencia, consultar alguna cosa. Y al final me he liado a hablar y me he pasado ahí de tiempo, así que voy a quitar la pantalla y no sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna cosa rara que siento que me haya pasado de tiempo. ¿Alguna cosilla? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se puede conectar la cámara? ¿Se puede conectar el audio? Sí, nada, por mi parte, muchas gracias, Jaime. Ha sido muy interesante. Animo a todos a participar, a si quieren dar la cámara o el micro, adelante, para realizar cualquier pregunta o si tenéis alguna duda. Eh, o sea, quiero destacar en lo que hemos dicho siempre, ¿no? El trabajo multidisciplinar, en este caso, del adulto mayor, para evitar la sarcopenia, que siempre vemos como la fragilidad y la debilidad ante riesgo de caídas, por ejemplo, pero claro, al final todo el sistema orofacial y orofaringeo, como habías dicho, pues al final son una serie de músculos y ahí mantener la composición corporal es súper importante. Para mí es fundamental. Yo que estoy en una unidad de disfagia, todos mis pacientes siempre se van con la recomendación de que vayan a ver a su nutricionista, porque tanto paciente oncológico, posictus, pacientes que están muy débiles y no están bien nutridos, como no trabajemos logopedas y nutricionistas de forma conjunta, al final es un paciente que no termina de salir en otro tipo de cosas como puede ser su rehabilitación física o su participación en la vida diaria. Es un paciente que sigue cansado, que sigue con un estado de ánimo bajo. Entonces, es fundamental que hagamos esa evaluación conjunta de alteración de eficacia de la seguridad y que la persona se vaya con unas pautas claras, porque al final lo que hacemos es solo quitarle cosas. No puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro. Y es un paciente que se va con la sensación de que no puede comer, cuando yo siempre, no, lo que tienes que hacer es comer muchas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que ver cómo las puedes comer para evitar que caigas en esta espiral, ¿no? Sí, justo es eso. Al final es adaptar la dieta a las necesidades de cada persona, en este caso con texturas, como has dicho, espesantes, ¿verdad? Te quería preguntar si habéis notado mucho aumento de disfagia en pacientes post-COVID también, ¿no? Debido a toda esta pandemia y demás, el tema de las hospitalizaciones, las neumonías, si también os habéis encontrado con este reto. Claro, nos hemos encontrado con el paciente que por su propia patología de COVID ha tenido disfagia por su alteración, bien porque han tenido algún tipo de tráqueo o alguna cosa, paciente COVID que ha estado mucho tiempo en UCI o encamado, que luego ha entrado en todo este problema de sarcopenia, y luego pacientes que estaban en un circuito de rehabilitación previo por patologías neurodegenerativas o posictus, que le ha matado toda esta situación o bien de encamamiento, bien de inactividad o bien de confinamiento. Entonces, al final, de un modo u otro, me he encontrado mucha alteración tipo sarcopénica. De hecho, hace poco veíamos una paciente que sufrió un ictus y ha tenido un deterioro por la propia situación de confinamiento. Entonces, al final me he encontrado ahí con que el COVID, tanto de manera directa como indirecta, está teniendo un impacto enorme en ese aspecto. Sí, totalmente, totalmente cierto. Vale, pues nadie se anima. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna cosilla? Al final, sí que me gustaría que tuvierais claro que hay estrategias. O sea, Creo que han dado una ¿sí? cámara, no sé si quiere comentar algo. Clara. Hola, mira, yo nada, gracias por este ratito tan interesante y quería preguntarte si nos podías pasar, por dónde nos podías pasar lo del té
Se ha entrecortado. Se ha cortado. Sí. Clara, si puedes volver a repetirlo, por favor, porque se ha cortado. Vale, que nada, que gracias por este ratito tan interesante y quería preguntar por el test que ha hecho Jaime, que nos ha dicho antes que le podíamos decir que si lo queríamos ver. ¿Te refieres a un cuestionario? Vale, pues te cuento de dónde viene eso. En el confinamiento, de pronto me encontré con que no podía ver a mis pacientes y yo de alguna manera tenía que hacer un control de mis pacientes. Entonces cogí pruebas de cribado como es el ITEN, el Sydney, y cogí los ítems que tenían más prevalencia para detectar aspiración y disfagia con prueba instrumental. Y lo que hice fue inventarme un cuestionario de, joder, pues le voy a preguntar directamente estas preguntas que me van a orientar a eso. Y lo que hice fue colgarlo en internet, o sea que no lo pude validar ni nada, pero dije, joder, si algún compañero está con la misma situación, para no perder el tiempo, ir a preguntas que realmente se ha visto con prueba instrumental que te llevan a que puedas detectar algo. Entonces lo tengo colgado en internet. Pero si quieres tú me escribes por mail y yo te lo mando. Vamos, que lo hice para eso, o sea, que es una tontería, porque a lo mejor le pasas un ITEN y es suficiente, pero que bueno, que yo intenté juntar más cosas, porque a lo mejor desde vuestra consulta de Nutri, pues os viene bien tener esas preguntas para antes de contactar con la persona, le preguntáis eso y os orienta, no lo sé, pero que le pasas un ITEN y seguramente pues está mucho más estudiado que lo mío, vaya, por eso... Pero tú me escribes y yo te lo mando, vamos, sin ningún problema. Mira, voy a poner aquí... Vale, muy bien, muchas gracias. Voy a poner aquí mi mail y me escribéis. Igual que si alguien quiere alguna referencia bibliográfica de lo que hemos visto o algo, pues que me escriba y yo se lo mando. Sí, ¿Vale? también si tenéis alguna duda, si no, contactar con el colegio y os ponemos en contacto o lo que sea necesario. Claro. Muchas gracias por poner la cámara y por hacer la pregunta, que eso también se agradece. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues a ver si hay alguna pregunta más, si alguien más se anima. Yo os animo a que sobre todo miréis sobre las estrategias. El ser humano va deteriorando su deglución. El deterioro no implica una situación patológica. Las comorbilidades, es muy importante estar atentos a esas comorbilidades. En ese momento o incluso antes tenemos diferentes estrategias que podemos ir recomendando al adulto mayor. La evidencia científica nos está llevando hacia estrategias sensoriales como lo que hablábamos de la capsaicina. Algunos grupos específicos nos hablan del ejercicio orofacial activo, que sí que yo eso lo llevaría de acuerdo a una evaluación orofacial específica. Por supuesto, normativas de higiene oral, pero por favor, participación activa en la alimentación, que generemos una situación para que el paciente sea un sujeto activo y tenga todas las herramientas para poder tomar decisiones en cuanto a su alimentación y sobre todo que logopedas y nutris luchemos para que haya una mayor conciencia social y de la industria alimentaria. Pero ¿qué es lo que necesitamos sobre todo? Herramientas validadas tanto para la situación de adulto mayor como para la disfagia sarcopénica. Es decir, está guay que nos juntemos logos y nutris para poder hacer un buen diagnóstico de sarcopenia específica a nivel orofacial y que podamos determinar que, bueno, el adulto mayor está entrando en esta situación patológica. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí mucho curro todavía que hacer. Totalmente, totalmente, pero mira, qué bonito esta forma de luchar juntos, ¿verdad? Por al final eso, un tratamiento, pues eso, multidisciplinar, lo hemos comentado, y que al final es algo imprescindible. Vale, pues si nadie más se anima, nada, por mi parte queda finalizado lo que es el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, gracias también a Campofrío Healthcare y a ti, Jaime. Muchas gracias por este webinar. Gracias a vosotros y por haber aguantado toda la hora y bueno, pues a lo mejor luego si lo veis más despacio podéis ir sacando ahí cosillas fundamentales, ¿vale? Sí, nada, para cualquier duda ya sabéis que nos podéis contactar sin problemas. Vale, pues gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias a los dos. Adiós, hasta luego.